feeling like this. I'm so tired of trying to fight this. I'm a Cast away your worries, my dear, for tomorrow comes a new day. Oh, to me, you've nothing to fear. Capítulo 8. Cuando llegó el presidente de la Asociación de Cazadores y le ordenó a Menchi que les diera otra oportunidad a los otros candidatos, Naru lo esperaba. Incluso esperaba que él la excluyera del examen porque la mujer la aprobó. Sin embargo, no imaginó que el hombre insistiera en que bebiera té mientras los demás hacían su examen. Este humano loco todavía está vivo, se quejó Kyuubi desde el interior de su mente. Había estado callado durante la segunda fase del examen. No hizo ningún intento de hablar con ella cuando ese shinobi la regañó. Nada. Fue extraño que comenzara a moverse desde el momento en que Netero saltó de su dirigible. Definitivamente algo era extraño. Naru exhaló, levantó la taza de té y entrecerró los ojos cuando el presidente le sonrió cálidamente. Si tuviera que hacer una conjetura aproximada sobre su edad, lo pondría en el mismo rango de edad que el tercer Hokage fallecido. Definitivamente era mayor que Tsunade y Jiraiya, pero no se veía tan viejo como los miembros del consejo del tercer Hokage. ¿Por qué quieres tener una conversación privada conmigo? Finalmente preguntó una vez que tomó un sorbo de su té. La niña de 12 años inclinó la cabeza y observó cómo el anciano tomaba un sorbo de su propio té. Netero sonrió y enfocó sus ojos en sus mejillas antes de mirarla directamente a los ojos. Bueno, debes estar solo y aburrido mientras tus amigos hacen el examen. ¿Cómo sabe que tengo amigos? El aire fresco del acondicionador de aire acarició el vello de su brazo. Se frotó la piel de gallina en su brazo y luego acarició la taza de té caliente. ¿Por qué debe hacer tanto frío? Y cuando se dio cuenta el hombre de que ella tenía amigos, no había hablado con Killua y los demás cuando el hombre saltó del dirigible. Ni siquiera habían interactuado cuando entraron en el dirigible. Los demás habían estado demasiado ocupados para preocuparse por la repetición que no habían tratado de hablar con ella. Naru inclinó la cabeza y se miró las manos. No importa. No debería pensar demasiado en el asunto. Lo que importaba era el hecho de que pasó la segunda fase. Estoy acostumbrado a estar solo. Eso fue lo único que pudo decir por ahora, y Naru tomó otro sorbo de su té. La sonrisa de Netero no se desvaneció, pero sus ojos tenían un brillo diferente al saberlo. La incertidumbre comenzó a arremolinarse dentro de su estómago. Había algo extraño en ese brillo en sus ojos, pero ella no sabía que era extraño. El anciano bajó su taza de té y preguntó: ¿Hiruzen no viene a visitarte? ¿Conoces al viejo?, exigió. El presidente sonrió y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Así que conoce al viejo. Curvó los labios en una pequeña sonrisa, se secó las lágrimas que amenazaban con salir y miró hacia la ventana. La vista de la gente reunida alrededor del borde del acantilado se desvaneció y fue reemplazada por el bosque de Konoha. Por un breve momento, vio las llamas crepitantes, el pescado cocinado y el sonriente tercer Hokage. Solo soy un anciano de paso. Él había sido el primer adulto en sonreírle. La primera persona en comer su pescado cocido y pasar tiempo con ella. El único que intentaba razonar conmigo cada vez que le hacía una broma a alguien. Naru dejó caer la sonrisa y soltó un suspiro tembloroso. Pasaron 6 meses desde su muerte, pero su corazón aún dolía por el primer adulto que la trató con amabilidad. Oh, yo conocía al mono, se rió Netero como si estuvieran compartiendo una pequeña broma. Naru parpadeó y se volvió hacia el hombre. Una sonrisa cariñosa se dibujó en sus labios, y ella solo pudo ofrecerle una sonrisa incómoda. La chica miró hacia la ventana. Y conocí al primer Hokage y al segundo Hokage. Ella sacudió la cabeza. ¿En serio?
Debes tener más de 100 años. Una fuerte carcajada llenó la habitación. Naru parpadeó y se sonrojó cuando el anciano le dedicó una cálida sonrisa. Es tan viejo, pero puede caminar incluso mejor que esos viejos concejales. ¿Sería ella tan animada como este anciano si alguna vez llegara a esa edad? Ella esperaba que sí. Dios, esperaba tener ese tipo de energía cuando llegara a su edad. Soy un 100, respondió. Naru resopló. ¿Un 100? No pareces un 100. ¿Y qué tiene que hacer una persona para lucir 100? Preguntó Netero, sonriendo. Su voz teñida de diversión. Sus ojos brillaron con alegría, y la niña de 12 años se miró las manos. No sé cómo responder a esa pregunta. Ella nunca había conocido a nadie que fuera un 100 antes de esto. Hasta que conoció a este anciano, la persona más vieja que conocía era el tercer Hokage. Ahora bien, este hombre decía ser mayor que los 3 concejales, no, era mayor que la persona más vieja de su pueblo. No había una persona que ella conociera que hubiera pasado de los 100 años. Finalmente, ella le ofreció un débil encogimiento de hombros y tomó un sorbo de su té. La falta de respuesta no pareció molestar al anciano, en cambio, solo lo hizo reír como si ella lo divirtiera. Casi se siente como si estuviera cerca del viejo, excepto que se siente diferente. Con el tercer Hokage, se había sentido cómoda y conocía los límites de su relación. Con el presidente, se sentía como si estuviera tratando de sondearla por algo. Todavía no me has respondido, comentó Netero una vez que bajó la taza de té. La sonrisa en su rostro todavía estaba atrapada en su rostro, pero el brillo de diversión en sus ojos se había ido. Un destello más serio lo reemplazó, y eso hizo que su estómago se revolviera con inquietud. ¿Cómo está Monkey? No me ha enviado ninguna carta en los últimos meses, pero ser Hokage es un trabajo ocupado. Apartó la mirada del anciano. El viejo murió hace 6 meses. El aire se espesó hasta el punto de amenazar con enrollarse alrededor de su cuello y asfixiarla. O tal vez fue el nudo que se le formó en la garganta lo que le hizo creer eso. De cualquier manera, sus ojos amenazaban con arder por las lágrimas. Somos shinobi, y tenemos que aguantar. Ella tembló y soltó un suspiro tembloroso. Él amaba a cada miembro de su aldea como si fueran miembros de su familia, dijo Netero en voz baja. Su gran mano se acercó a su hombro y lo estabilizó. Naru asintió y miró su propia taza de té. Debería haber sabido que algo estaba pasando cuando ese mono no me envió otra carta quejándose de su papeleo. Naru se rió. El viejo realmente odiaba el papeleo. En la mayoría de sus recuerdos del tercer Hokage, recordó las pilas y pilas de papel que lo rodeaban. Siempre habían sido más altos que el anciano. ¿Todavía quieres ser Hokage aunque veas la cantidad de trabajo que tengo que hacer? Esa fue una de las primeras preguntas que le hizo cuando ella le declaró su sueño por primera vez. Sí, porque puedo hacer un cambio. Voy a hacer que este pueblo sea justo para todos. El reconocimiento siempre había sido una de las razones por las que quería convertirse en Hokage, pero un cambio había sido otra razón. Naru inhaló el aroma floral del té y cerró los ojos. Konoha estuvo bien. No fue perfecto. No había tal cosa como que algo fuera perfecto. Pero ella podría hacer que Konoha sea mejor. Podría convertirlo en un sistema que cuidara de todos. Estaba ansioso por el día en que finalmente pudiera retirarse, se rió Netero, pero sus ojos tenían un dejo de tristeza. Él no lloró, no como ella esperaba que llorara. A su edad, el anciano debe haberse vuelto insensible a la pérdida. Me dijo que solo estaba esperando otros 4 años más antes de renunciar a ese molesto sombrero, otros 4 años más. Cogió la taza de té y frunció el ceño. Esta era la primera vez que había oído hablar de esto de alguien. El tercer Hokage nunca se lo había mencionado. Pero, de nuevo, ¿por qué se lo diría?
Su relación podría parecerse al vínculo entre un abuelo y su nieto, pero no era lo mismo. Lo mismo. Bueno, no sé a quién quería el viejo como quinto Hokage, pero el consejo eligió a Tsunade. El anciano se congeló durante 10 segundos y luego soltó otra fuerte carcajada. No deben haber tenido otra opción si eligieron a la nieta de Hashirama. Dudo que Danzo, Koharu y Omaru quisieran a un jugador conocido como su líder. Seguro que sabes muchas cosas sobre mi casa. Debería traer una ola de alivio, pero su corazón se aceleró ante el conocimiento que se mostraba. Si supiera sobre Tsunade, sabía acerca de los miembros del consejo, entonces, ¿qué más sabía? ¿Sabía que ella era una Jinchuriki? No, él no estaría tan tranquilo si supiera que ella contenía una bestia dentro de ella. Estaría cauteloso y asustado de ella como cualquier otro civil en el pueblo. Puedo preguntarle si sabe cómo puedo volver a casa. Tan pronto como el pensamiento vino a su mente, se detuvo. La idea de simplemente preguntarle cómo volver a casa no le sentaba bien. Se sentía como si estuviera tomando el camino más fácil cuando se trataba de su objetivo. Pero sería más fácil que simplemente tomar el examen. Por primera vez en su vida, iba a tomar el camino más fácil y simplemente se lo pidió. Una vez que terminara de responder a sus preguntas, le preguntaría sobre el camino a casa. No habría necesidad de un largo viaje. No hay necesidad de meterse en algunas aventuras innecesarias. Todo lo que tenía que hacer era preguntarle al anciano sobre el camino de regreso a casa. La vieja bruja está haciendo un trabajo decente como líder, dijo finalmente. Netero se rió entre dientes. Si Tsunade es una vieja bruja, ¿cómo me llamarías? Si Tsunade es una vieja bruja, entonces definitivamente eres un fusil. La niña de 12 años parpadeó por un momento y luego gimió cuando se dio cuenta de lo que salió de su boca. Ella no debería haberle dicho eso. Debería haber mantenido la boca cerrada, pero la respuesta se le escapó de la boca. Ahora, va a ser difícil para mí preguntarle sobre volver a Inokuni. Con una respiración profunda, abrió la boca para disculparse y luego cerró la boca cuando el hombre se rió, encontró el título divertido. Realmente no tenía ningún problema con que ella lo llamara fósil. Curvó los labios en una sonrisa y se miró las manos. Bueno, supongo que todavía tengo la oportunidad de preguntarle sobre el camino de regreso a casa. Una tormenta de determinación se arremolinó dentro de ella. Naru apretó los puños y miró al presidente. Si conocieras a todas estas personas, entonces sabes cómo puedo volver a casa, ¿no? Preguntó la niña de 12 años. El anciano sonrió. Sé. ¿Vas a decirme cómo puedo volver a casa? Ella sondeó. El anciano levantó las cejas hacia ella y la niña de 12 años apartó la cabeza de él. Solo estoy tomando estos exámenes porque quiero encontrar el camino a casa. Si este hombre fuera un extraño o alguien que no tuviera poder, habría mantenido la boca cerrada. Pero el presidente conocía al Hokage anterior, y sería estúpido de su parte no aprovechar esta oportunidad. Por primera vez en su vida, no iba a hacer lo que la gente esperaba que hiciera. Iba a hacer lo que en realidad pasaba por su mente. Netero inclinó la cabeza. Oh, ¿y cómo llegaste a esta situación? Me resulta difícil creer que un shinobi no sepa cómo llegó aquí, ¿debería decirle? ¿O debo mantener oculto lo que pasó? Necesitaba elegir su respuesta con cuidado. Fue bastante personal e ingenuo de su parte contarle al anciano lo que sucedió. Pero, él podría no decirle nada si ella decidiera mantenerlo en secreto. Naru se frotó la mandíbula y miró la taza de té humeante. ¿Cuál fue la elección correcta en este escenario actual? ¿Debería ocultar lo que pasó y ser vaga? ¿O debería ser honesta? El tercer Hokage podría haber confiado en él, pero ella no podía confiar en todas las personas en las que confiaba el Hokage. No era lógico. Era
Ingenuo, y ella ya no era esa chica. Naru exhaló y sopló el vapor lejos de su taza. Yo estaba en una batalla, explicó, mirando la taza de té. Y mi oponente y yo usamos dos jutsu bastante poderosos uno contra el otro. Lo siguiente que supe fue que estaba en una isla extraña que estaba llena de animales y plantas que no me eran familiares. Netero sonrió y se acarició la barba. Peo. Un grueso manto de silencio descansaba entre ellos. Lo único que podía oír eran los gritos de su corazón. Su pecho se apretó hasta el punto de sentir que se iba a ahogar. No puedes llorar por lo que pasó. Sasuke aún no se ha ido. Tenía que ser más inteligente cuando se trataba de él. Sin embargo, no sabía cómo iba a comunicarse con él si Sakura no hubiera sido capaz de hacerlo. Después de todo, parecía que esos dos se estaban acercando en los últimos meses. Más cerca del punto en que sentía que ella era la que se quedaba atrás en su equipo. Eso es patético. Naru apretó las manos en un puño y fijó los ojos en el hombre sonriente. ¿Vas a decirme cómo puedo volver a casa? Ella preguntó. Encontrar un camino a tu continente sin que te maten es difícil pero no imposible, respondió Netero. Naru sacudió la cabeza y la sonrisa en el rostro del hombre se desvaneció. A pesar de eso, no puedo revelarte la información a menos que te conviertas en un cazador. Si bien algunos países conocen tu continente y su rica historia, la ubicación es bastante problemática. Ella apretó la mandíbula. ¿Problemático? Está bastante cerca de otro continente peligroso, respondió. Las criaturas que protegen tu continente, y ese otro continente, son peligrosas. Incluso algunos de los cazadores más hábiles que conocí no pudieron llegar a tu continente debido a esas criaturas peligrosas. ¿Están hablando de los animales de invocación? ¿O hay otras criaturas que no conozco? Naru mordió la esquina interior de la mejilla y se frotó los nudillos. Si eran los animales de invocación, entonces no era un problema. Pero si eran las criaturas desconocidas, entonces había problemas para ella. Entonces, ¿cómo puedo saber cómo llegar allí? Ella preguntó. Netero la miró fijamente y levantó un dedo solitario. Normalmente, te diré que tienes que ser un cazador de 2 estrellas para obtener esta información, pero para ti, tendrá que ser un trabajo de cazador de 1 estrella. Supongo que estas estrellas son rangos. Se mordió el pulgar y cerró los ojos. Esto fue problemático porque significaba que tendría que esperar un poco más para volver a casa. Pero por otro lado, hizo las cosas más interesantes. Interesante porque tenía algo que hacer para distraerse de las cosas. Entonces, si me convierto en un cazador de 1 estrella, harás que la información sea accesible para mí. Netero asintió y Naru se inclinó hacia adelante. Entonces dime cómo puedo convertirme en un cazador de 1 estrella. Iba a hacer lo que fuera necesario para volver a casa. ¿Qué has estado haciendo mientras hacíamos el examen, Naru? Gon preguntó una vez que Netero terminó de presentarse y los despidió del punto de encuentro. Naru tarareó y se miró los pies, sin molestarse en mirar al chico. Aparte de la conversación con ese viejo vejestorio, todo lo que había estado haciendo era pensar en qué tipo de cazadora quería ser. ¿Qué le iría bien? Ella no sabía por su interacción con Kurapika, sabía que siempre podía ir y convertirse en Blacklist Hunter. Pero ¿eso le sentaba bien? Ella no sabía. Tendré que pensar en mi especialización y trabajar a partir de ahí. Sopló el mechón de su cabello rubio y parpadeó cuando Killua le dio un codazo en las costillas. Señaló a Gon, quien todavía la miraba con una sonrisa curiosa. Correcto, debería concentrarse en responder a su pregunta en lugar de pensar en su pequeño problema. Tomé el té con el presidente, respondió ella, encogiéndose de hombros. Killua la miró como si no creyera ni por un momento que ella solo había tomado el té con el presidente.
Él sabe que estoy haciendo estos exámenes para irme a casa. Se ajustó la chaqueta y evitó sus ojos. Si le preguntaban si cuestionó al hombre sobre cómo llegar a casa, sería honesta con ellos. Pero si se quedaban callados, entonces no había necesidad de que ella les dijera. ¿Cómo fue eso?, preguntó el chico de cabello plateado. Naru inclinó la cabeza. Dirigió sus ojos a sus compañeros participantes, quienes parecían decididos a mirarla, y luego cambió su mirada a los dos niños curiosos. El presidente es interesante. ¿Qué quieres decir con que es interesante?, preguntó Gon. Bueno, tiene más de 100 años pero tiene más energía de la que debería tener un chico de su edad. Podía hacer esa observación, pero había otras cosas que despertaron su interés. Conocía al primer, segundo y tercer Hokage. Conocía los horribles hábitos de Tsunade a pesar de no ser un shinobi y la miró como si supiera lo que era. Pero podría ser su paranoia a que habla. Si supiera que soy un Jinchuriki, entonces no estaría tan tranquilo. El hombre no era un shinobi y probablemente no podía notar la diferencia entre el guardián y su prisionero. Dios sabía que los civiles en casa habían estado aterrorizados por ella porque no sabían si soltaría o no a la bestia sobre ellos. Conoció a los 3 líderes de mi aldea y parecía conocerlos lo suficientemente bien, respondió Naru. Tanto Gon como Killua sacudieron la cabeza hacia ella y la rubia juntó los dedos detrás de la cabeza. No pensé que tuviera 100 años hasta que dijo eso, e incluso entonces, creo que podría estar mintiendo sobre la edad. Gon inclinó la cabeza. ¿Qué te hace pensar que está mintiendo sobre su edad? Parecía feliz de que pensara que su edad era 100, respondió ella. ¿No se enojan los viejos cuando les recuerdas su edad? A Tsunade ciertamente no le gusta cuando le recuerdo que es una mujer de mediana edad. Soltando un suspiro de cansancio, Naru miró a Killua y frunció el ceño cuando vio que esos ojos azules se agrandaban. ¿Qué pasaba por su mente? No había dicho una sola palabra desde que ella respondió a su pregunta. No hizo ningún tipo de comentario sobre la información que reveló. ¿Un 100? Killua negó con la cabeza y giró la cabeza para mirar el corredor. Eso lo acercaría más a la edad de mi tatarabuelo que a mi abuelo. El pelinegro inclinó la cabeza. ¿Tu tatarabuelo sigue vivo? Sí, pero no habla mucho. Supongo que vivir en un área más segura significa que pueden vivir más tiempo. Se frotó la nuca y se acercó a la pared del dirigible. ¿Viviría más allá de los 100 años? ¿Querría ella vivir tanto tiempo? Nunca se le pasó por la cabeza. Solo la idea de pasar de los 70 había sido un sueño para ella. No muchos shinobi podían superar esa edad en su pueblo. Por otra parte, habían estado lidiando con guerras y todo tipo de cosas. Ella bostezó y miró hacia el techo. Bueno, sería increíble si pudiera vivir tanto tiempo. Pero si las cosas continúan con Sasuke, es posible que no llegue ni a los 20. Fue estúpido de su parte, pero algo dentro de ella le dijo que tendría que tomar una decisión difícil cuando se trataba de su mejor amiga. Una decisión que implicaba que uno de ellos muriera. ¿Vives con tu tatarabuelo?, preguntó Gon, sonriendo. ¿O vives con tus padres? Killua se rió. Mis padres todavía están por aquí. ¿Qué hacen ellos para vivir?, preguntó una vez que ambos chicos tomaron sus lugares a su lado. Naru inclinó la cabeza y centró su atención en el chico de cabello plateado. No la miró a los ojos ni miró a Gon. Si fuera cualquier otra persona, pensaría que Killua estaba avergonzado, pero conocía al chico. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber que no tenía vergüenza. No, probablemente estaba considerando si decirles o no sobre la ocupación de sus padres. Son asesinos. Casi había una mirada aburrida en su rostro mientras las palabras flotaban entre ellos. Sus labios podrían estar curvados en una sonrisa, pero sus ojos parecían estar analizándolos.
¿Cómo espera que reaccionemos? Ella no podía decirlo. Pero era una maravilla cómo podía confesarle sobre la ocupación de sus padres. No estaba preocupado de que lo juzgaran. Desvió la mirada hacia Gon. Entre los dos, Gon era el que tenía una educación normal. Si alguien iba a reaccionar exageradamente, entonces debería ser él. Pero Gon no ve las cosas de la misma manera que la gente normal. Ni siquiera sudó cuando Kurapika reveló que ella era una shinobi. Ni siquiera parecía importarle, por lo que podría no ser un gran problema para él. Ambos. Gon inclinó la cabeza. Si sus padres tuvieran trabajos diferentes entre sí, entonces él sería específico, le señaló a Gon. El chico mayor asintió con la cabeza y Naru se giró para mirar al sonriente chico de cabello plateado. ¿Estás aprendiendo a ser un asesino también, Witei? ¿O tus padres están esperando hasta que tengas 18 años para enseñarte? El chico inclinó la cabeza y se rió. Una avalancha de confusión se estrelló contra ella cuando la risa llenó el silencio entre ellos. ¿Dije algo raro? No sé cómo hacen las cosas los asesinos de esta parte del mundo. Se rascó el cuello y miró a Gon. Su amigo le ofreció una sonrisa confundida como si estuviera en el mismo barco que ella. Sabes que la mayoría de la gente no reaccionaría como lo hicisteis vosotros, comentó Killua. Gritaban o se escapaban de mí. Naru se burló. Ahora haces que parezca que soy un civil. Estoy reaccionando como cualquiera que tenga mi tipo de experiencia. Gon es el raro aquí. ¿Es raro? Preguntó Gon, frunciendo el ceño. Killua y ella intercambiaron miradas antes de mover la cabeza hacia el chico mayor. Simplemente actúas como si no fuera gran cosa, y eso es bueno, pero puede ser realmente aterrador. ¿Qué pasaría si un día su amiga conociera a alguien que fuera un criminal y no estuviera asustado por ellos? Si no tenía una saludable sensación de miedo, entonces iba a hacer algo imprudente. Más imprudente que tú pensando en salvar a ese mocoso Uchiha. El Kyuubi gruñó desde el interior de su mente. Si no fuera por mí, estarías muerto. Ella afinó sus labios. Si yo muriera, ¿no serías libre? La bestia no hizo ningún comentario y Naru miró hacia la ventana frente a ellos. En teoría, la bestia sería libre si moría, pero el Kyuubi siguió curándola. No importaba cuán pequeña fuera su herida, la bestia lo sanaría. Un pequeño corte en la mejilla. Curado. Veneno. La bestia trabajó muy duro para excretarlo de su sistema. No tenía sentido. ¿Ustedes siempre supieron que querían ser un cazador o un shinobi? Preguntó Killua, y Naru se giró para mirar al chico mayor. Una curiosa sonrisa se dibujó en sus labios y se apoyó más contra la pared. Gon negó con la cabeza. Solo decidí convertirme en cazador desde el momento en que Kite me habló de mi papá. Siempre supe que quería ser una kunoichi. Esa fue una buena pregunta. Una pregunta que ella nunca había considerado. Siempre se había alentado en Konoha que una persona se convirtiera en un shinobi. Había tantos beneficios que venían con el trabajo. El dinero era uno de ellos, mientras que la admiración de los civiles había sido otro motivo. No sé sobre las otras aldeas ocultas, pero fue sutilmente alentado para nosotros, respondió ella. Ambos chicos se giraron hacia ella, y la chica estiró los brazos antes de mirarse los pies. Si eres un shinobi, entonces recibes una mejor paga que un civil. Como no tengo una familia que me mantenga y porque necesitaba dinero, ser un shinobi fue una opción inteligente. No ayuda que los civiles reconozcan a los shinobi y respetarlos. El pelinegro la miró fijamente y resumió. Así que decidiste ser un ninja por el dinero y el reconocimiento. Eso lo resume todo, respondió ella, encogiéndose de hombros. Necesito dinero para sobrevivir y quería que todos reconocieran mi existencia. Nunca se le pasó por la cabeza lo pesadas que eran esas palabras hasta que Gon frunció el ceño.
Nadie hizo esa reacción cuando mencioné por qué quiero convertirme en Hokage. Sakura había estado demasiado ocupada babeando por Sasuke mientras que su mejor amigo se había centrado en sus propios problemas. Kakashi no había reaccionado, pero, de nuevo, nunca pudo leer a su maestra. Suena triste, señaló Gon. Naru se encogió de hombros y sonrió. Suena triste, pero la gente ha elegido un trabajo por razones peores. Algunas de las chicas de su clase solo se habían unido a la academia porque su madre las animó a encontrar un marido rico. No entiendo cómo ir a la academia les ayudaría. Por lo que ella observó, a los chicos no les importaba el amor y ese tipo de cosas. Parecían más interesados en su entrenamiento que en tener citas y ese tipo de cosas. Además, tenían 12 años y tenían tiempo para pensar en ese tipo de cosas. Ahora escucharlos hablar hace que mis problemas parezcan ligeros, resopló Killua y les ofreció una sonrisa. Gon inclinó la cabeza. ¿Cuál es tu problema, Killua? Mi familia no me deja decidir sobre mi futuro, admitió. Ya se ha decidido todo por mí. Eso suena a mierda e injusto. Ella inclinó la cabeza hacia arriba y se pasó la mano por el estómago. Puede ser cierto que decidió ser un shinobi por su propia voluntad, pero sabía que el Hokage la habría obligado a convertirse en uno si no hubiera tomado la decisión. Ella era un arma a los ojos de Konoha. ¿De qué servía tener un arma si no estaba entrenada para el servicio activo? Sin embargo, era una curiosidad saber por qué el tercer Hokage no la entrenó para su papel. Quizás quería darme una infancia normal. Ella se encogió de hombros. No fue gran cosa. Aunque no la pasó muy bien en la academia, tuvo una infancia relativamente normal y eso fue mejor que lo que tuvo Gaara. Mejor que lo que algunas personas tienen. Sacudió la cabeza y miró a Killua. ¿Qué quieres si no quieres ser un asesino? El chico de cabello plateado frunció el ceño y la miró fijamente durante mucho tiempo. Si pudieras elegir, ¿qué elegirías? Por la forma en que habló en la primera fase, el chico estaba tomando el examen porque estaba aburrido. Era casi como si realmente no tuviera una meta en su vida. Pero era difícil no culparlo. Si su familia eligió su futuro, entonces, ¿cómo podría establecer una meta para sí mismo? No lo sé, pero sé que no quiero ser un asesino. Incluso si no quieres ser un asesino, ¿tu familia te dejará libre? Pero esa sería una pregunta para otro día. Pasaron 2 horas completas desde que terminaron oficialmente con la segunda fase, y solo ahora la luna brilló sobre ellos. Solo ahora Naru vio las luces brillantes y parpadeantes de la ciudad debajo de ellos. Mordisqueó la galleta robada y presionó su mano contra el vidrio frío. Las ciudades de esta parte del mundo eran muy diferentes de las que había visto en su continente. Quiero tomarle una foto. Fue así de bonito. Desde donde ella estaba, parecían diamantes brillantes. Algunas luces parpadeaban, desaparecían de su vista, mientras que otras amenazaban con cegarla. Naru negó con la cabeza y miró a Gon y Killua. El chico de cabello plateado parecía aburrido, no impresionado por la vista, mientras que el chico de cabello negro inclinó la cabeza hacia ella. Naru, ¿sabes? Acabo de recordar algo. Anunció Gon. Naru juntó los talones, se dio la vuelta y colocó las manos detrás de la baranda que lo separaba de la ventana. Con una ligera inclinación de su cabeza, preguntó pacientemente. ¿Qué recordaste? Los ojos de Gon se agrandaron con curiosidad, y rebotó en su lugar. ¿Por qué ese tipo se asustó cuando mencionaste a la líder de tu hogar? ¿Es ella realmente tan fuerte? Sí, ese tipo parecía que iba a mojarse los pantalones, agregó Killua. El recuerdo de Tsunade y su temperamento legendario le provocó un escalofrío de miedo en la espalda. La vieja bruja estaba, razonablemente, encariñada con ella, pero eso no significaba que no le tuviera miedo a la mujer.
Cualquiera con un cerebro estaría aterrorizado de la mujer. Una persona normal sería asesinada por un solo golpe de esa mujer. Se alisó los cabellos sueltos de la cabeza y cerró los ojos. The Old Dog es conocida por tres cosas: su belleza, su temperamento y su fuerza legendaria. Además, su horrible suerte cuando se trata de apostar, pero no veo por qué necesitas saber eso. Había una tentación de contarles ese aspecto, pero iba a mantenerlo en secreto. Sacudiendo la cabeza, Naru se frotó los nudillos y esperó a que hicieran algún tipo de comentario. Cualquier tipo de comentario sería bienvenido en lugar de este silencio. ¿Es ella realmente tan fuerte?, preguntó Killua. Ella tiene un golpe muy fuerte, respondió ella. Escuché del tercer Hokage que su fuerza es tan grande que casi mata a Jiraiya por espiarla mientras estaba en las aguas termales. El chico de cabello plateado frunció el ceño. ¿Por qué tendría que hacer eso? Probablemente porque quería mirar a las chicas en las aguas termales. A Ero Sennin realmente le encanta mirar mujeres desnudas. El chico mayor parpadeó y parpadeó antes de sonrojarse con un tono rojo brillante. Nunca esperé que él tuviera ese tipo de reacción. Ella se rió entre dientes y miró a Gon. El chico mayor no parecía ni un poco nervioso por la noticia, solo visiblemente perturbado por esta noticia. De hecho, fue interesante para ella ver la diferencia entre ellos. Uno pensaría que Killua no era el inocente. Sus labios se curvaron en una sonrisa, y miró al chico nervioso. Fue tan extraño. Alguien como él no debería estar nervioso por este tipo de cosas. Pero eso demostró que Killua seguía siendo un niño normal. ¿Cómo podía ser normal en este sentido? La mayoría de los chicos, en su situación, no estarían nerviosos. El hecho de que pudiera sonreír, actuar como un niño y no exigirle a Gon y a ella que actuaran como adultos lo hizo asombroso. Gon parpadeó. ¿Quién es increíble? Killua, admitió ella. Killua sacudió la cabeza y la chica le sonrió. La mayoría de los asesinos no estarían tan avergonzados por el hecho de que un chico quiere pervertir a una chica. El chico de cabello plateado resopló y apartó la cabeza. No estoy avergonzado por eso. Estoy más avergonzado de cómo puedes hablar de eso como si no fuera gran cosa. Soy una kunoichi, dijo secamente. ¿Crees que me importa una mierda ese tipo de cosas? Se supone que no debo sentir vergüenza cuando se trata de estas cosas. Además, estuve en las calles por un tiempo, y te sorprenderá lo que puedes ver en la oscuridad de la noche. Ambos chicos intercambiaron miradas y le ofrecieron una mirada horrorizada. Ellos fruncieron el ceño, la miraron fijamente durante mucho tiempo y luego negaron con la cabeza. Si tenían curiosidad por saber lo que vio, entonces no se lo iba a decir. A pesar de que ninguno de los dos era tan inocente, ella no iba a arruinar sus mentes con lo que había presenciado. Sacudió la cabeza y luego se congeló cuando sintió que una ola de intenciones asesinas la invadía. Se siente casi como lo que experimenté con Orochimaru. No podía calcular el nivel de fuerza, pero quienquiera que lo emitiera. Definitivamente era más fuerte que Kabuto. No tan fuerte como Orochimaru, pero aún así decía algo si le preguntabas. Hubo un solo paso ligero a su derecha. Por el sonido de los pasos, la persona tenía que estar usando un jeta. Solo recuerdo a una persona que usaba ese tipo de zapatos. Ella apretó los labios y se volvió hacia la izquierda mientras los chicos intercambiaban miradas. Le picaban los dedos por lanzar un kunai, pero se contuvo. No era el momento adecuado. Oh. ¿Qué pasó?, preguntó Netero, caminando hacia ellos. Una sonrisa tranquila decoraba sus labios y sus ojos tenían un brillo inocente, pero ella no pasó por alto la forma en que sus ojos también tenían un sutil brillo de interés. Definitivamente estaba planeando algo, pero ¿qué quería hacerles? Se mordió el labio inferior y miró a los chicos.
Había sudor goteando por un lado de la cara de Killua, el cansancio fijo en sus ojos. ¿Sabe qué fue el anciano? Presionó su dedo contra el nudo en su cuello y cambió su atención a Gon. El chico mayor parpadeó y no parecía ni un poco sospechoso por el hecho de que Netero acababa de aparecer de la nada. Probablemente no se ha dado cuenta. Gon inclinó la cabeza. Netero-san, ¿no sentiste que alguien venía de la otra dirección? Killua parecía como si quisiera golpearse la frente. El chico mayor soltó un suspiro de frustración y la miró, casi como si quisiera escuchar su propia opinión. Sutilmente, sacudió la cabeza y se llevó el dedo a los labios. Era mejor para todos si pretendían ser tontos. Si Gon lo supiera, interrogaría al hombre y entonces sería un dolor de cabeza para ellos. Por su interacción limitada con el hombre, no parecía que les contaría todo. No, se rió Netero. Debe haber sido nuestra imaginación, le dijo a Gon. El chico mayor frunció el ceño mientras Killua continuaba inspeccionando al anciano. ¿Qué te trae por aquí, fósil? El presidente se rió. Considerando todos los coloridos apodos que escuché de Hiruzen que le habías dado a tus figuras de autoridad, me siento honrado de que hayas elegido ese apodo para mí. O es un hombre despreocupado al que no le importan los apodos, o encuentra mi apodo divertido. Era extraño porque las figuras de autoridad no deberían estar contentas con el apodo. Deberían estar furiosos, pero el hombre tenía una brillante sonrisa en los labios. Algo era raro. Naru dirigió sus ojos a Killua y Gon. Simplemente intercambiaron miradas entre ellos antes de centrar su atención en ella. No has respondido a mi pregunta, le recordó ella mientras el hombre daba un paso adelante. La niña de 12 años cruzó las piernas y miró al anciano sonriente. ¿Qué te trae por aquí? Sí, ¿no tienes nada que hacer hasta la fase final? Killua intervino. La sonrisa de Netero se ensanchó y sus ojos se movieron entre los tres. Por un breve momento, sus ojos se detuvieron en Gon, y luego se fijaron en ella. Se siente como si él supiera más sobre mí de lo que deja entrever. Ese interés en sus ojos no pertenecía a un anciano curioso e inocente. Pero, no tenía el mismo interés que tenían algunos de los miembros del consejo cada vez que la miraban. Era más como si quisiera ponerla a prueba. No, quería probarlos. Él no solo me mira así. Hace lo mismo con Gon y Killua. La anticipación se enroscó en su estómago como una serpiente anticipada, y se inclinó más cerca de Killua. Sería interesante ver qué tenía que decirles el anciano. Estoy aburrido, anunció Netero como si esa fuera la razón de su aparición. Él sonrió y los inspeccionó. Así que vine aquí buscando a alguien con quien jugar. Ella sacudió la cabeza. ¿Quieres jugar? ¿Crees que porque soy viejo, no debería jugar? Netero se rió entre dientes. Hiruzen puede haber sido serio, pero encontrarás que hago tiempo para divertirme. Es un viejo muy extraño. Hizo crujir los nudillos y miró al pasillo. No había absolutamente nadie en el pasillo excepto ellos. No se hicieron eco de pasos. Sin olor persistente a sudor. Nada. Estaban realmente solos en el pasillo. Tal vez, había sido una coincidencia que el anciano se encontrara con ellos, pero definitivamente estaba planeando algo. No dejes que ese viejo te engañe, siseó el Kyuubi. Estaba tan loco que trató de retarme a una pelea. Ella parpadeó. Él ganó. Soy el gran Kyuubi. ¿Quién crees que ganaría en una pelea, mocoso? Ladró el Kyuubi. Tiene suerte de que yo estuviera de buen humor o, de lo contrario, lo habría matado y comido por su manera irrespetuosa. Una parte de ella estuvo tentada de recordarle que sabía que él era una bestia hecha de chakra. Que en realidad no podía comerse a un humano. Pero tan pronto como el pensamiento vino a su mente, lo descartó. No tenía absolutamente ningún sentido que ella le recordara al zorro que sabía lo que era.
Él sabía todo lo que ella sabía. En este punto, era simplemente una vieja broma entre ellos. Tengo curiosidad, confesó Netero. Naru sacudió la cabeza y miró al hombre sonriente, que enfocó sus ojos en los dos niños. ¿Cómo te encuentras con los exámenes? Gon sonrió, ladeó la cabeza hacia la derecha y respondió. Es diferente de lo que esperaba. El cansancio en el rostro de Killua se desvaneció, reemplazado por aburrimiento. Pensé que estos exámenes serían más difíciles. Eso te hace sonar como un mocoso engreído. Se mordió la lengua y miró al hombre sonriente. A diferencia de Killua, no tenía expectativas cuando hizo el examen. Pero si tuviera que compararlos con los exámenes de Chunin, entonces el examen sería más difícil de una manera diferente. La falta de exámenes en papel fue útil, pero lo que dificultó las cosas fue el hecho de que evaluaron en más áreas. Puede que no evalúen el trabajo en equipo, pero probaron otras habilidades de supervivencia para ser más precisos. ¿Y tú, pequeña Kunoichi? Ella se crispó ante el apodo, y Netero sonrió aún más. ¿Cómo compararías estos exámenes con los exámenes de Chunin? ¿Has hecho los exámenes de Chunin? No. Ella asintió. Hice los exámenes de Chunin, y para responder a tu pregunta. Es diferente. Si bien había tenido suerte de encontrar a Gon y los demás, no mucha gente podía decir lo mismo. Una persona podía inscribirse en estos exámenes sin necesidad de un compañero. Probablemente se necesitaba suerte para estos exámenes, pero las habilidades eran más importantes. Si Sakura-chan hubiera hecho estos exámenes, probablemente habría fallado en algún momento. Solo el conocimiento la hizo hacer una mueca. Su compañera de equipo estaba en el promedio, pero no habría manejado la carrera. Su compañero de equipo era el que tenía la resistencia más baja, siempre necesitaba tomar algún tipo de descanso durante sus carreras. Si ella hubiera hecho la carrera, entonces esa sería la parte en la que su compañero de equipo fallaría. Sasuke habría pasado hasta este punto. Shikamaru se habría dado por vencido en algún momento porque le faltaba motivación. Choji habría necesitado aliento mientras que Ino habría pasado hasta este punto. Pero esto era teórico. No puedo juzgarlos por la información que tengo. Pero estaba claro que todos ellos tendrían que estar en un equipo para probar estos exámenes. ¿Qué son los exámenes de Chunin? Preguntó Gon. Naru parpadeó y respondió distraídamente. Solo un estúpido examen de promoción. Suenas amargado, comentó Killua. ¿No te ascendieron? Voy a culpar a Orochimaru por mi falta de promoción. Giró la cabeza y parpadeó cuando vio que los ojos de Netero se abrieron de sorpresa. ¿Por qué tuvo esa reacción? Él no la conocía. Nadie se sorprendió cuando no la ascendieron. Con su temperamento y deseo de hacer que Neji se disculpe, había sido una elección lógica. Aunque, algunas personas habían llamado juego sucio cuando Sasuke no fue ascendido. Solo porque usó un jutsu elegante. No significa que deba ser promovido tampoco. Si ese bastardo fuera ascendido antes que ella, entonces les recordaría la injusticia. No había nada en la pelea que indicara que tenía cualidades de líder. Sin embargo, todavía quería preguntarle a ese anciano cómo diablos una simple batalla podía mostrar esa cualidad. Netero se aclaró la garganta y les dedicó una sonrisa. Sus ojos se detuvieron en ellos tres y esa sonrisa en su rostro se amplió aún más. Por un breve segundo, no se hablaron palabras entre ellos. Solo se podían escuchar los pasos ligeros de sus participantes, y el niño de 12 años esperó a que el hombre dijera lo que tenía en mente. ¿Quieres jugar un juego conmigo? Bueno, ahora eso hizo las cosas interesantes.